Saludos y bienvenidos a Jafet Santiago Podcast, el nuevo proyecto que estamos haciendo aquí en Spark of Studios. Hoy tengo la grata visita de uno de los empresarios que más yo personalmente admiro en Puerto Rico y yo creo que es un ícono del empresarismo puertorriqueño. Bienvenido, Felipe Muchas Pérez. gracias, Jafé, por haberme invitado. Un placer estar aquí contigo. El placer es de nosotros que hayas sacado de tu tiempo y estar No, aquí con nosotros. De verdad que es un como te dije, privilegio. estamos a la orden. Y la verdad que lo que me invitaste para que hiciera la historia, ¿verdad? Nuestro cuento familiar Ujú, de nuestra empresa, el ujú, Mesón Sándwiches. Y a mí me encanta decirlo porque es una historia bonita, ¿verdad? ujú, De una familia humilde que con mucho trabajo y mucha dedicación, pues ha logrado el éxito. ujú, Y de las cosas que más me enorgullecen es que no solamente hemos trabajado duro, sino que hemos logrado competir con las mejores marcas de comida rápida del mundo en nuestra tierra, siendo exitosos. Yo creo que compitiendo y siendo mejores que la competencia internacional. Y eso es algo que, como nos da orgullo a nosotros, también se da orgullo a Puerto Rico. claro, Así que 100%. un placer estar aquí contigo. Mencionas eso y se oye, claro, ahora vemos el mesón en todos lados y en cada pueblo que tú vas, no sé cuántas tiendas ya tienes, sobre Tenemos 40 restaurantes. 40 restaurantes, pero ¿cómo tú compites con las grandes cadenas? Pues mira, servicio, calidad. Y te voy a empezar a hablar un poquito de la historia, ¿verdad? Cómo comenzamos, para que veas tal vez cuál es ¿verdad? Nuestra cultura. Y Ujú, esa cultura es tan importante, ¿verdad? En cualquier negocio. El Mesón abrió su primera tienda en el 1972 por mi padre. ujú, Y mi padre teníamos negocios anteriormente en el pueblo de Aguadilla, pero dependían de la base Reimi, que era una base militar que estaba ujú, en el pueblo de Aguadilla. Y en el 1970 se cierra la base Reimi. Y mi padre se quedó sin trabajo. ujú. Así que, obviamente, tenía 3 hijos ya, padre de familia. Empieza a buscar entonces qué podía hacer él para el sustento de sus hijos. Y en un viaje que dio a Nueva York, por casualidad conoció al dueño de este delicatessen en el Bronx. Le encantó el concepto, le encantó el concepto. Así que cuando llega a Puerto Rico, llega, ¿verdad? Bien emocionado, ya sé lo que voy a hacer en Aguadilla, pero en Aguadilla en aquel tiempo, en 1972, no había nada. O sea, no había un Burger King, no había, lo único que había eran cafeterías en el pueblo que servían jamón y queso y pastelillo. Claro, Y el viejo venía con esta idea de traer un delicatessen con unas neveras, con quesos raros, blue cheese, gorgonzola, ¿verdad? Para el pueblo de Aguadilla en aquel tiempo. Y a su vez iba a tener jamones y si alguien venía y pedía sándwiches con esos productos, pues eso los confeccionaba. mm, Con mucha emoción, sin dinero, mm. él mismo montando el negocio con un vecino. Bueno, pasando como todo el mundo empieza, ¿verdad? Trabajando bien duro. Así fue que empezó. La primera lección Ujú, es que tú te enamoras de una idea, te ujú, enamoras de un concepto, pero eso no significa que va a ser exitoso, porque al final del día tú no vas a enseñar al mercado. Tú tienes que llegar al mercado para suplir una necesidad. ujú. Así que el primer mes, cuando él abre, trabajando bien duro, pues vendió bien. Inclusive, estamos hablando de la historia de que el primer día de que abrió el negocio lo abrió un 4 de julio porque pensaba que mucha gente iba a ir a la playa y ese día pues estaba cerca de Crash Boat, el Claro. local, así que iba a poder vender más. Y esa noche llegó a casa y había vendido $99 con una chavería. Y él sacó del bolsillo una chavería y dijo, los puso encima del counter y dijo, 100. vendí 100 pesos. Y estaba contento. $100 el primer día. Y tu mamá. Mi mamá era maestra de escuela, Ajá. así que era educadora, pero por las noches hacía bizcocho y hacía sopas para que el viejo se lo llevara al negocio por las mañanas y lo vendiera también allí. Mm. Pero ¿qué pasa? Que él se dio cuenta, por eso es importante estar presente. O sea, tú no puedes abrir un negocio y olvidarte que Sí, eso corre solo, no hay que estar allí para, si hay necesidad de hacer cambios, hacerlos rápidamente. Y él se dio cuenta bien rápido que los quesos y los jamones no se vendían allí en Aguadilla, pero los sándwiches sí. Y a los dos también. meses sacó la nevera de queso y jamón y puso
un grill más grande. Entonces empezó a inventar, vamos a hacer las cosas calientes. Tenía pavo, tenía roast beef, vamos a hacerlo caliente al grill como le gustaba. Pan tostado, como le gusta al puertorriqueño. Claro. Pero en vez de jamón y queso, expandió el menú a cosas que eran diferentes. Y no había, no solamente en Aguadilla, no había en todo el área oeste. Así que, con mucho trabajo y sacrificio, trabajando todos los días, muchas horas, logró crear una clientela que no solamente era de Aguadilla. Venía gente desde Aguada, Mayagüez, gente que pasaba por el norte, que iba de camino de San Juan, paraban a probar esa noche. Así que le dedicó 15 años de trabajo perfeccionando su concepto, su sándwich, la calidad. Así que hizo en Aguadilla. En Aguadilla. Antes de expandir a su segundo. Antes de expandir, él se dedicó a eso. Además que mi padre, además de ser comerciante, le dedica mucho tiempo a la iglesia, porque él fue misionero. Oh, wow. Es diácono permanente de la Iglesia Católica. Es capellán de la Policía de Puerto Rico. No, olvídate. By the way, fue ex policía, fue policía previamente cuando joven. Así que le dedico ese tiempo, pero yo, más joven, me fui a estudiar a Estados Unidos y sabía el potencial que tenía su concepto. Pero seguía siendo un concepto, ¿verdad? Pequeño, 300 pies cuadrados, administrado por él. Ahí no había ningún tipo de estructura, ni sofisticación, ni contabilidad, nada de eso. Pero estaba bien corrido, estaba corriendo una persona que se dedicaba, que tenía mucha disciplina en el gasto, no gastaba. Así que el negocio corría bien. Cuando estoy en tercer año de universidad, empiezo a hacer entrevistas de trabajo, pensando que me graduaba el siguiente año y iba a quedar, yo estoy en Jacksonville, Florida. Y se lo cuento al viejo y él me dice, ¿de verdad te quieres quedar en Estados Unidos? Y dije que no creo que tenga otra opción, porque allí es que donde mejor pagan y yo también tenía deudas. ¿Y qué estudiaste, perdóname? Administración de empresa, ok. Así que él me hace la oferta de que vuelva a Puerto Rico y abramos juntos un segundo negocio. Y la forma que me lo vendió fue, vienes a Puerto Rico, yo tengo $100,000 guardados, que yo no sabía que mi padre tenía $100,000 guardados. Sí, esto era nuevo para ti. Sí, porque, ¿verdad? Con mucho sacrificio de guardado para su retiro. Y si estoy dispuesto a invertir esos $100,000 en un segundo negocio. Si gana dinero el negocio del primer año, o si gana dinero, la mitad es para repagarme la deuda y la diferencia lo compartimos 50-50. Tú pones el trabajo, porque yo tengo ya mis manos llenas con la iglesia y su negocio en Aguadilla. Así que después de ver varios locales, identificamos en el Mayagüez Mall un local. Que Dios nos lo puso ahí, porque no estábamos ni mirando locales allí. Estábamos caminando por el mall juntos cuando yo le digo, ese local sería el perfecto. ¿Y qué había ahí antes de eso? Había un negocio que vendían, era una franquicia que se llama Orange Julius en su momento dado, pero habían perdido la franquicia, entonces tenían un chinchorrito allí. Así que, nada, trabajando de nuevo bien duro. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, llegaba a la tienda con 2 empleados que mi padre me prestó de Aguadilla. Ellos se iban a las 4 de la tarde para su casa, se iban en carro público, y yo me quedaba hasta las 10 de la noche. Solito allí. Solo. Digo, tenía un par de muchachos que estaban enseñando, pero no sabían. Limpiando. Y la ventaja era que los domingos, en aquellos tiempos, los domingos se cerraban los centros comerciales. Así que tenían domingo libre por 2 semanas. La tercera semana empezaron a abrir los domingos también. Así que eran 7 días de semana. 7 días. Mucho trabajo. Pero ya a los 3 o 4 meses yo dominaba el negocio. Ya tenía el personal que había entrenado. Ya, oye, era joven. Yo tenía 22 años en esa época. Y otros amigos que eran comerciantes en Plaza de las Américas, ¿puedo decir el nombre? Sí. Se llama Peter Curry, que era de Relojes y Relojes. Estaba abriendo, él venía de San Juan hacia el oeste. Así que abrió el negocio de Relojes y Relojes en Mayagüez Mall y nos hicimos muy amigos. Y él me dijo, oye, Felipe, tú eres joven también, tú tienes que abrir otra tienda. Ábrela en Plaza. Plaza de las Américas, como abrió en la Luna. Sí. Hace tiempo abrió en Plaza. Pero me llevó allí, me presentó y yo hice mi presentación, hicimos todo y nos dieron el local. Así que en un año ya estábamos abriendo en Plaza de América. Ya se convertía
en 2 negocios. Y eso nos obligó, para poder hacer ese tipo de cosas, tú tienes que estandarizar todos los procesos. Claro. O sea, tú no puedes abrir a lo loco. Tú tienes que saber que si vas a abrir otro negocio, del que sea, otra sucursal de tu negocio, tú tienes que primero trabajar tu negocio principal como si fuera el segundo, ¿verdad? ¿Qué tú quieres? Los estándares, cómo tú vas a hacer el adiestramiento del personal, establecer gerentes, la infraestructura gerencial del negocio. Y para eso, pues tuve mucha ayuda, ¿verdad? De otros comerciantes que estaban alrededor de nosotros, que eran gerentes de franquicia o de cadena, dueños de franquicia, Te ayudaron. me ayudaron. La primera vez que yo vi un cuadre de caja y un inventario de un negocio me lo dio el franquiciario del Taco Maker que estaba allí en Mayagüez Mall. Y lo hizo desprendidamente. Te enseñó, mira, esto es así. Esto así, me llevó allí, me permitió, uno de sus gerenciales iba a mi negocio a enseñarnos a hacer inventario. What? Así que, de nuevo, no se trata, tú tienes que ayudar también. Tú tienes que compartir conocimiento. Porque todos estamos en el mismo bote. Pues nada, así prosiguió el negocio, pero cuando en esa etapa, ese año que estuvimos en el mall, entre que empezamos a mirar Plaza de las Américas hasta que finalmente abrimos, pasó más de un año, porque tomó trabajo de construcción y lo dedicamos a estandarizar, a crear procedimientos. Esos procedimientos, si tú fueras a evaluar en una escala del 1 al 10, la diferencia cuando se implementaron en cuanto al crecimiento, ¿verdad? Si lo ves, el efecto que tuvo en el crecimiento. O sea, del 1 al 10 es un 10. Un 10. Literal. Un 10. Mira, yo ahora mismo pertenezco a una fundación que tratamos de ayudar a la industria, a pequeños comerciantes dentro de comida, Ok. a que mejoren y se profesionalicen. Y yo le doy una charla en cada grupo que entra que se llama La Contabilidad Jíbara. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Pues, porque como yo empecé, fue de esa manera, fue una Ah. contabilidad jíbara. Hoy en día tenemos un montón de programas que funcionan muy bien, que son económicos y que tú puedes tener esas herramientas, pero en aquel tiempo no lo había. Así que lo mínimo tienes que hacer para poder tener control sobre tu negocio, porque tú vas a muchos negocios hoy en día y tú ves la fila y están vendiendo, Pero no están haciendo pierden chavo todos los días. ¿Por qué es eso? No saben, porque primero que nada, que no saben cómo controlar sus costos, no saben cómo. Yo de entrar a un negocio de comida, de ver de estos jóvenes que están comenzando ahora con coffee shops, Que hay mucho. yo ver los precios y yo está perdiendo chavos aquí. Me dan ganas de sentarme con él y enseñar. Por eso es que, sí, para que echen para Y adelante. déjame hacerte una pregunta rápida porque esto está buenísimo. Mencionaste que tú de ver los precios sabes si estás perdiendo dinero, pero algo que caracteriza el mesón es que se ha mantenido en unos precios accesibles. La comida siempre sabe igual, de alta calidad, el servicio siempre es igual, donde quiera que va. Entonces tú vas ahora a muchos restaurantes, coffee shops, y los precios son mucho más altos. A veces el servicio no está a la misma altura. ¿Y cómo tú puedes saber eso? ¿Cómo tú sabes de verlo? Bueno, cuando veo los precios altos, digo, pues están en un mercado donde no están haciendo su contabilidad o su ganancia a base de volumen, como lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos por volumen, nosotros ganamos poquito, pero vendemos mucho. Esa fue la forma en que nosotros decidimos hacer el negocio. Pero hay otros que no. Y otros dicen, no, yo voy a cobrar bien por lo que sirvo y mi intención es no tener un volumen alto, sino va a ser más personalizado. Ya. Así que eso también está bien, pero hay gente que lo hace personalizado, pero entonces te cobra un precio, el precio que cobro yo o menos. Y no hay forma. Y eso no hay forma. No hay forma de que pase. Así que primero que nada, tú tienes que saber exactamente cuando vas a hacer tu concepto si es negocio de comida, que es que yo conozco mejor. Tú tienes que establecer bien cuáles van a ser los precios basados en las recetas de todos tus productos. Y luego establecer un sistema de inventario, si no diario, semanal, que tú cuentes hasta los azúcares, hasta los sorbetos que tienes en la tienda para tú poder saber dónde está el waste semanalmente de todo lo que tú vas a servir. ¿Y ese learning curve? ¿Cuánto te tomó? Ese learning curve, yo no te puedo decir cuánto tiempo, porque al principio
tú trabajas a base de por ciento. Yo compré esta semana esta cantidad de dinero, esta cantidad vendí, pues ese por ciento es mi food and paper cost, ¿verdad? Entonces tú estableces cuánto pagas de renta o pagas de luz y cuando vienes a ver tienes una ganancia. Nosotros impusimos una ganancia de un 10%. Eso fue lo que establecimos en ese momento. Después nos hemos ido sofisticando más y se juega de otra manera y tenemos recetas diarias y sabemos dónde está la venta y en qué producto. Hay algunos que nos ganamos menos, pero entonces hay otros que automáticamente ganas más y con eso tú cuadras el menú completo. Y ese tipo de ejercicio es importante que todo el que entra a un negocio, comida o no comida, tiene que Know your numbers. know your numbers. Al final del día se trata de eso. Y lo segundo es, como habíamos hablado anteriormente, que tu equipo de trabajo, especialmente siempre, es importante. Porque esto es un negocio, todos los negocios son negocios de personas. O sea, tú puedes vender contenido, Ajá. tú puedes vender zapatos, tú puedes vender sándwiches, pero al final del día se trata de gente. Así es. Y lo que hace el negocio exitoso es la gente que está dando ese servicio. Y nosotros tenemos un equipo de trabajo excepcional. Yo creo que si algo nosotros nos podemos echar es que no hay mejor cultura de trabajo de nuestros mesoneros que compare con nadie más en la industria. Somos los mejores aquí. Ok. Se oye brutal. Ahora, en la ejecución, Comunicación. ese es uno de los retos más grandes que tienen todas las empresas. El otro día estaba viendo una entrevista, no sé si era en Forbes o en donde, que estaban hablando los CEOs y decían que le preguntaban qué era lo más difícil. Todos decían escoger la persona correcta. Si la pegamos el 30%, somos unos caballos, somos unos monstruos. Entonces, qué características buscas, Que sea buena persona. regardless skills? Eso se aprende. Eso. Y después que sea buena persona, que tenga interés. Porque si es buena persona, se va a adaptar a nuestro equipo de trabajo. Si tiene interés, le vamos a enseñar y él va a aprender. Así que para nosotros eso es lo más importante. Nuestro equipo es de gente buena. Y si llega gente, se nos cuela uno que no es bueno, ¿sabes cuánto duran? No duran 2 días. Se van porque No duran. cogen el choque cultural Y tremendamente. saben Se que no van. es para ellos. No es para ellos, no es para ellos. Nosotros tenemos actualmente sobre 2.000 mesoneros. Nosotros no utilizamos para empleados porque... ¿Sabes qué pasa? Que yo fui mesonero. Yo me crié detrás de un counter. Desde que tengo 10 años. Mis amigos eran los que trabajaban con el viejo mío en Aguadilla. Así que yo no los veo como empleados. Porque yo me crié con ellos. Es la realidad. Así que esa cultura, yo creo que ha sido tal vez lo más que... Si yo he aportado algo a la empresa, ha sido esa cultura. ¿Verdad? Esa cultura y comunicación. Nosotros nos reunimos. Bueno, mi hijo entró al negocio ahora. Le dije que estuvo corriendo la operación de Florida. Y entra a Puerto Rico. ¿Qué está haciendo él? Él dirige solamente relaciones interpersonales con nuestra gente. ¿Cuántos? 2.000 empleados. 2.000 empleados. Sí que... O sea, que él se dedica a hacer mesas redondas toda la semana con todos los muchachos, oír el input de ellos, qué se puede hacer mejor cada día, qué se puede hacer mejor. Y tú me dijiste desde el principio que yo pensaba que era nuestra ventaja competitiva contra los demás negocios. Al principio era la agilidad. La agilidad, porque éramos pequeños. Claro, porque está grande. Entonces estamos medianos. Mediano, ajá. Aquí todavía estamos pequeños, pero de esa agilidad de tomar decisiones rápidas, de tener el input de nuestra gente en los restaurantes, del piso, qué es lo que está pasando, qué necesitamos hacer. Y ese interés de todos los días hacer las cosas mejor que ayer, ese ha sido nuestro éxito contra la competencia. Y tratamos, y no mismo con 10 que con 40. Claro. O sea, llegar a esa comunicación con el que está en el piso, pues, ¿verdad? Pero ¿qué tú haces? Tú visitas muchos los restaurantes. Tú estás allí. Yo te he visto. Si no, Yo te he visto entrar por un restaurante, saludar, meterte para la cocina y... yo estaba esta mañana allí en un restaurante y aprendí muchísimo. Todo en Santurce y estuve allí 1 hora y media. Aprendí muchísimo. Después me senté con la gerente y se lo dije lo que había aprendido de ella. Porque eso es lo que... tener los pies en la tierra en nuestro negocio posiblemente es la cosa más importante que puedas hacer. Olvídate de la parte financiera, olvídate, no, hay que estar allí
con la que es gente que realmente sirve a nuestro Que es la público. que es servir. Es servir. Al final del día es servir lo que estás mencionando. Y eso no porque estés aquí. En el mesón te tratan igual, no importa en qué restaurante tú vayas. Te tratan exactamente igual. Ese es el reto grande. Y cuando tú contratas, hoy día, que por lo menos nuestra experiencia y la de muchos colegas de otras industrias, pues la nueva generación está tal vez más, son más tecnológicos, viven de una manera distinta. ¿Cómo ustedes han logrado, porque siempre veo jóvenes también que están trabajando en el mesón? ¿Cómo han logrado compaginar los age groups a nivel corporativo? Y los seniors que a veces no... O sea, el gap generacional ha ocasionado como disloque en muchas empresas, pero ¿cómo ustedes lo han manejado? De acuerdo en que nuestros mesoneros de hoy en día son diferentes a los mesoneros de hace 10 años atrás. Otra cultura, en el sentido de gustos, las cosas las quieren más rápido. Por ejemplo, nuestro manual de operaciones, que antes era escrito y funcionaba muy bien, eso no funciona. Si no es en teléfono, No lo miran. ahora le ponemos ahora son, literalmente, usan su teléfono para ver los videos de los productos nuevos que estamos sacando, recetas, porque así es que aprenden. Ya, eso es una ventaja. Y es que yo creo que esta nueva generación siente mucho más la puertorriqueñidad Ujú. que otros en el pasado. Y hay cierto sentido de pertenencia y de orgullo en trabajar en el Mesón Sándwiches y no en otra cadena. Porque la gente se lo dice. Hmm. Porque tú vas de momento a echar gasolina con tu uniforme y la gente te dice, tú trabajas en Mesón Sándwiches. Y hay un reconocimiento De marca. de marca que yo creo que nos da a nosotros una ventaja competitiva en el mercado laboral. Además de que nosotros estamos bien. Felipe Amílcar se dedica a reunirse con ellos, a ver qué les hace falta, a ver cómo puede aportar, ¿verdad? Porque eso al final del día Es lo que es hace. lo que hace el éxito. ¿Hay algún error que hayas cometido en tu carrera empresarial que tú puedas compartir? Oh, muchísimo. Lo difícil, lo importante no es no cometer errores, hay que cometerlo, porque el que no comete No errores no aprende, crece, no crece, no claro. crece. Y un líder tiene que estar dispuesto a cometer errores, porque si no, no hace nada. Eso es lo que muchísimo. Mi plan es aprender de ellos, obviamente. He cometido una de las cosas que te puedo decir, yo, además del mesón, en un momento dado hicimos otro concepto que fue muy avant-garde y muy exitoso también, pero decidimos crecer a través de franquicias, Bueno, ajá. de vender franquicias. Nos dimos cuenta, y también tuve mentores que me dijeron, Felipe, no hagas eso. Pero yo era joven, yo tenía 30 años en aquel tiempo, 32 años, y quería probar. Así que fuimos a la calle y me di cuenta que yo no soy un buen vendedor de franquicias. Yo soy un buen operador, ¿verdad? Operador. Y cuando tú vendes franquicias, te desconectas de la operación y le estás delegando esa responsabilidad gigante a un tercero que no siempre tienen Claro. la capacidad de hacerlo, o tienen el interés, o tienen, ¿verdad? Están dispuestos al sacrificio. Y se vendieron como 5 o 6 franquicias y no funcionó y no me gustó. Así que al final del día cerramos el concepto. De franquicia. En muchos casos asumí la deuda de los centros comerciales y la pagué yo. Y Y le hiciste cerramos un el buyout concepto, a un estas buyout personas. y para afuera. Eh, Así que ese es un error de que obviamente aprendí muchísimo. Por otro lado, los skills de operar. Hay gente que es al revés, literal. No. Operar no es lo mío. O sea, no quiero ese dolor de cabeza, no quiero hablar con empleados. Eso hay gente que nace para eso. Y lo que prefieren son negocios donde, o sea, in and out y dale, mándame mis Sí, royalties. sí, pero eso no es tan Pero, sencillo nada más. pero sí, claro, se oye fácil.
Y en la marca es el patrimonio de la familia, Sí, porque sí, el sí. mesón, Por digo, eso, por eso no fue el mesón el que se hizo ese proyecto de venta, no fue con el mesón. no arriesgaste la... No, la marca no, porque es otra cosa. Esta marca ya tiene, es una marca familiar, negocio Ahí de iba. familia. Ujú, Y lo que estábamos hablando, yo creo que tenemos la responsabilidad con la familia primero, y yo creo que hoy en día con Puerto Rico también, porque yo creo que el ejemplo que ha dado el mesón de superación de una ujú, familia humilde, mucho trabajo, ha logrado llevar la marca y que es una marca ujú, de ujú. orgullo para todos, pues nos pone un peso encima y dice, mira, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Fallar? No, No puede. no podemos. Y lo que hablamos, queremos que sea una empresa que se quede en manos puertorriqueñas, que se quede en familia, pero no necesariamente tiene que ser un Pérez, porque el que lidere la operación va a ser la persona que tenga la mejor capacidad para mantener la misma calidad, el mismo servicio del mesón hoy para el futuro. Me mencionaste fuera de cámara que una de las reglas, porque el tema de la familia Ujú. es importante, ¿no? Hay familias con empresas centenarias sumamente exitosas como Besuárez, Goya, un sinnúmero. Ustedes. Y me mencionaste que un requisito, así sea familia, es que tiene que trabajar 2 años fuera de la empresa familiar. ¿Por qué? Eso es parte de la disciplina que tiene que tener la familia. Porque eso es fácil decirlo, difícil hacerlo, Me ¿verdad? imagino a tu hija o tu hijo como le dice, no, 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 te tienes que ir. Mi hija terminó su educación, terminó su maestría en mercado digital y antes de entrar al mesón tenía que irse fuera 2 años a trabajar en una empresa que no tiene que, cualquier empresa, ¿verdad? Porque es parte de su educación. Tiene que traer y aportar algo, ¿Y cómo ¿verdad? esa conversación, verdad? Perdonando, Eso estaba escrito ya. eso es así, de Eso chiquita es no, no. así, Esto es lo que va. esto es lo que va. Así que tienes que hacer eso. Y lo asumieron. Yo tengo también un socio, mi hermano es mi socio en el negocio, Ujú. Ángel Pérez. Sus hijos también están, ¿verdad? En una etapa más temprana, pues son más jóvenes, tanto en universidad. Pero ya ellos también lo saben. Es El la que que. quiere entrar aquí y se lo tiene que ganar. Lo tiene que ganar. Porque al final del día, o ganamos todos o perdemos todos. Así Sí, que aquí no hay no hay punto opción. medio. Eh, ¿Cómo tú has evolucionado como líder? ¿Y qué habilidades has tenido que tú desarrollar? Que a veces eso no vino contigo, sino que tú has tenido que trabajar y las has podido desarrollar, pero es por los cantazos que has Decir cogido. que no. Wow, Bien difícil tú tomar decisiones, porque no está en ti. Cada persona nace con una... Y yo soy de servicio. Recuerda que claro, las personas de servicio lo que quieren es complacer. claro, Ahora, ¿cómo tú trabajas diciendo el no? Pues eso tú lo adquieres. Lo adquieres porque tienes que te practicarlo, ¿verdad? toca, Te te toca. toca. Y es parte de tu responsabilidad. Así que eso ha sido lo más difícil. Tener que, ¿verdad? Hablar con personas y decirle, mira, no, por esto y por esto y por esto. Pero cuando tú antepones tus sentimientos, antepones tu responsabilidad primero, Claro, es fácil entonces. Porque ya es lo que te toca hacer. sí, estás en la silla que, pues, para eso estás aquí. Por Si eso está no, aquí, tuviera otro ahí. seguro, si no, servía, me tenía que ir. Exactamente. Me ha encantado esto. Gracias, No, Felipe. estamos a De la verdad que orden y sí. yo espero que, como te dije, no solamente escuchen la historia bonita del mesón, ¿verdad? De éxito y crecimiento, pero que sirva para tal vez de alguna forma enseñar, Claro, ¿verdad? Y dar herramientas de cómo correr tu negocio, especialmente si estás comenzando, ¿verdad? Pero si te digo lo mejor consejo que le puedo dar a un empresario comenzando su negocio es que antepongan el negocio a su persona, que se establezca un salario mínimo, que el dinero del negocio lo mantengan en el negocio y que se ajusten a ese salario. Porque lo que vemos todos los días es que pensamos que el dinero del negocio es tuyo también. Eso no es así. Ahí es que vienen todas las quiebras el primer año en cualquier empresa. Así que hay que tener disciplina. disciplina, esa palabra.
Y algo que te escuché, que tu papá te lo dijo cuando pasó el suceso de los gringos que quisieron poner que tu papá te dijo, miras para adentro y para el frente. Esa es parte de nuestro moto, ¿verdad? Y yo creo que si pasó bien, yo viejo, tenía como 12 años y como trabajaba en el negocio, como te conté, y los mesoneros en aquel tiempo se preocuparon. Mira, van a abrir el lado. Y yo me preocupé también. Tenía aire acondicionado, era más grande, tú sabes. Sí, olvídate. Se fueron dos empleados nuestros, dos mesoneros, se fueron a trabajar con ellos y cuando nos damos cuenta, era una copia idéntica. Wow. Así que yo veo a mi papá, estaba en la acera frente del negocio original. Yo, mira, esto aquí, 300 pies cuadrados. Y él me ve que yo estoy preocupado. Y el viejo se ríe y me dice, no te preocupes, no pierdas el tiempo mirando para el lado. Tú mira para adentro. Cada día haces las cosas mejor y mira para el frente. Y olvídate de la competencia. Y ese ha sido también nuestro moto hasta hoy. Nosotros somos nuestra propia competencia. By the way, 6 meses después no había negocio. Los dos muchachos que estaban allá quisieron volver a trabajar con nosotros nuevamente. Ya estaban las plazas cogidas. Así que el plan es ese, ¿verdad? Y dentro de todo, compartir las experiencias también Give y back, ayudar. give back. Es que eso son muchas lecciones empresariales. Felipe, te agradezco que hayas ¿Cómo estado no? con nosotros. Esto es Jafet Santiago Podcast. Oye, dale a la campanita, comparte este contenido. Check it out.